Todos hemos sentido emoción al ver a dos de nuestros grandes héroes luchando entre ellos, pero cuando las cosas van más allá y estos logran cruzar la barrera editorial, enfrentándose directamente con la competencia, las cosas se salen de control. Eso es un crossover, aunque sí, en realidad existen dos tipos. Un crossover interno es aquel que surge al combinar a uno o más personajes de diferentes títulos dentro de una misma editorial. Como ejemplo, tenemos el primer gran evento de Marvel, las Guerras Secretas, en donde por primera vez en toda su historia, todos sus personajes fueron reunidos para luchar contra una gran amenaza. En DC Comics podemos mencionar el Flash número 123, en donde Jay Garrick, el Flash de la Edad de Oro, conoce a Barry Allen, el Flash de la Edad de Plata. El segundo tipo de crossover es quizá el más llamativo para cualquier fan y no fan de los cómics, el crossover externo entre una y otra compañía, entre uno y otro personaje de diferente marca. Como podrán imaginar, la lista puede ser muy larga y algunos crossovers no son tan necesarios como otros, pero en esta ocasión quiero concentrarme en los 4 crossovers externos más emblemáticos entre Marvel y DC hasta ahora. Espero les guste. Comenzamos. Número 4. Todo parecía indicar que durante la década de los 90, aquellos tiempos en los que el coleccionismo superfluo estaba en boga, Marvel y DC aprovecharían cualquier cosa para mantener sus ritmos de ventas, y las predicciones, aunque descabelladas, acerca de lo que podría llegar a ocurrir se volvieron completamente realidad. De un momento a otro, fue anunciado el gran espectáculo por el cual todos los fans habían estado esperando. Marvel y DC, los dos universos enteros, colisionarían por primera vez, y aunque ya existían algunos pequeños crossovers entre Marvel y DC, como Batman y Punisher, las expectativas para este gran evento se fueron hacia las nubes. Los Cuatro Fantásticos, los Jóvenes Titanes, la Liga de la Justicia, los Vengadores y los Hombres X, todos juntos estarían dentro de una misma historia. Posteriormente, fue anunciada la premisa de los combates. ¿Quién ganaría entre Hulk y Superman? ¿Entre el Capitán América y Batman? ¿Entre la Mujer Maravilla y Tormenta? La lista siguió y siguió. El evento definitivo estaba por salir y los fans no podían esperar más. La serie de Marvel vs. DC fue dividida en 4 partes, sin embargo, los fans pronto comenzaron a desencantarse. Ron Marz y Peter David, aunque excelentes escritores, en esta historia, tal y como se esperaba, solo sirvieron un fanservice del más alto nivel. En el dibujo, Dan Jorgens y Claudio Castellini encantaron, pero las cosas no terminaron de convencer al público, cosa extraña tomando en cuenta la fecha en la que se publicó. Sin embargo, las razones por las que este evento sufrió tantas críticas resultaban muy evidentes. Las peleas vibrantemente anunciadas solo habían sido un foco de atención para vender más copias. Muchas de ellas decepcionaron debido a su forzado o casi nulo desarrollo. Las dos representaciones físicas de cada universo se conocen por primera vez, y entonces deciden que deben destruirse. Sí, solamente por esa razón, este crossover está en el puesto número 4, solo por ser el primer gran evento masivo en el que estas dos compañías tuvieron conexión. Sin embargo, lo que sigue está todavía más alejado de lo imaginable. Número 3. Actualmente es bien sabido que las editoriales llevan a cabo un plan de trabajo a largo plazo. Es decir, que cuando un evento se está publicando, ellos ya saben lo que va a ocurrir en los próximos 3 años. Así ha sido siempre, pero en los 90s, este proceso de trabajo tuvo un efecto bastante interesante por primera vez. Cuando las dos editoriales principales del cómic superheroico decidieron enfrentar a sus personajes dentro de una misma historia, ya sabían lo que vendría unos meses después de terminada la serie, pero sin previo aviso, los fans, un poco angustiados, recibieron la gran noticia de que ahora los dos universos se fusionarían y darían vida a un nuevo mundo, el conocido universo Amalgam de los cómics. Suena normal, pero en esa época era impensable siquiera el que dos marcas tan grandes como estas unieran a sus principales personajes. ¿Qué pasaría entonces? ¿Marvel y DC dejarían de existir? ¿A tanto habían llegado? Claro que estas preguntas suenan muy tontas, pero durante ese tiempo eran muy inquietantes. El universo Amalgam reunió a grandes héroes y creó a nuevos individuos con sus respectivos títulos durante 2 años. Surgieron entonces Super Soldier, Dark Cloud, Amazon, JLX, Assassins, Doctor Strange Fate, Spider-Boy,
Bruce Wayne, Agent of S.H.I.E.L.D., Love of the Dog, Iron Lantern, Challengers of the Fantastic y Thorium of the New Asgods, y las historias fueron tan descabelladas como sus nombres, pero era la década de los 90s, y estas cosas pasaban en los 90s. Número 2. Todo tiene un origen. ¿Y cómo podría ser un top de los mejores crossovers entre Marvel y DC sin mencionar al primero de todos ellos? A pesar de que el puesto número 4 tuvo como embajador al primer gran encuentro entre una gran cantidad de personajes de ambas compañías, fue en 1976, cuando por primera vez Marvel y DC decidieron juntar a dos de sus personajes más populares en una sola historia. Superman Spider-Man fue el primer gran crossover entre Marvel y DC en toda la historia. Sin embargo, a simple vista el encuentro parece demasiado injusto, es decir, ¿qué podría hacer Spider-Man, aún con sus grandes capacidades, frente al último hijo de Krypton, el hombre de acero, Superman? Bueno, la misma pregunta se hicieron los fans de aquella época, pero fue el escritor Gerry Conway quien encontró una forma interesante de igualar las circunstancias. Para ello, decidió utilizar a dos grandes villanos, cada uno representativo de cada héroe. De esta forma, Lex Luthor y el Dr. Octopus crean una máquina capaz de otorgarle a Spider-Man la misma fuerza de Superman. Después de la batalla de desconcierto, Superman y Spider-Man unen sus fuerzas para detener a esta doble amenaza. La historia de un solo número, con el arte de Ross Andru, se convirtió en un clásico instantáneo. Años después, fue lanzada una segunda historia con estos dos personajes nuevamente como protagonistas, esta vez a cargo de los escritores Jim Shooter y Mark Wolfman, y con el arte del gran John Buscema. Sin embargo, estos dos héroes ahora debían enfrentarse a otros dos nuevos villanos, la gran amenaza de Parásito y el gran poder del temible Doctor Doom. Y como si esto fuera poco, dentro de esta historia también hacen aparición Wonder Woman y el increíble Hulk, siendo esta la primera vez en la que estos dos grandes colosos se enfrentaron. Y además de eso, podemos ver un duelo final entre el Hombre de Acero y el gran Doctor Doom, demostrando una vez más que incluso este villano es una gran amenaza en el universo de DC Comics. Este puesto lo comparten ambas historias, por ser pioneras en su género y por tener una calidad enormemente admirable. Antes de pasar al puesto número 1, no puedo dejar de mencionar a otros dos grandes crossovers importantísimos dentro de la historia de estas dos editoriales, Batman vs. Hulk de 1981 y The Uncanny X-Men and the Teen Titans de 1982. Fueron otras dos grandes historias que por su increíble calidad en el dibujo y argumento se merecen un gran espacio en esta lista. Número 1. Habían pasado los 90. La industria del cómic superheroico logró sobrevivir una vez más, y cuando la euforia por los dibujantes, las especulaciones de coleccionables y las editoriales dejaron de promocionar el consumismo excesivo, fue que los cómics volvieron a tener historias de calidad. Casi 10 años después del gran evento Marvel vs. DC, los fans no esperaban una segunda parte. En el año 2003, dos artistas de cómic tomaron las riendas de una vieja historia almacenada en los archivos perdidos desde la década de los 70. El crossover de JLA Avengers corrió durante sus 4 partes a cargo del escritor Kurt Busiek y del dibujante George Pérez. Rápidamente, después de su fecha de estreno, esta historia se convirtió en una de las más emblemáticas sagas para estas dos grandes editoriales. Los héroes más icónicos de ambos universos chocan por salvar su propia existencia. Esta vez no hay peleas sin justificaciones. Esta vez, Kurt Busiek hace uso de su amplio conocimiento y reúne una gran cantidad de conceptos mitológicos de ambos universos. En esta saga, todo tiene un porqué y nada está fuera de su lugar. La diferencia entre estos dos equipos es increíble y en JLA Avengers podemos darnos cuenta. Los héroes vislumbrados como dioses frente a los héroes de la calle. Las dos ideologías de ambas compañías son mostradas recurrentemente en esta historia. Para salvar a su propio universo, cada grupo de héroes debe juntar una serie de artefactos de inmenso poder. Es así como las grandes reliquias acuñadas a lo largo de décadas en las historias de cada editorial se convierten en un elemento fundamental de la trama. El cubo cósmico, la máscara de Medusa, las gemas del infinito, la última batería de Linterna Verde, el nulificador supremo, la lanza del destino, el cofre de los antiguos inviernos y otra serie de artefactos con poderes catastróficos deben ser reunidos, y aquel grupo que termine primero esa tarea será el sobreviviente
viviente. Sin embargo, aquellos detrás de este inmisericordia juego llevan un propósito aún más oscuro y elevado. Este es el crossover por excelencia, una historia en donde las paredes de la realidad amenazan con ceder para siempre y en donde la única salvación será unir a las más grandes leyendas por única vez en la historia. Créanme cuando les digo que después de leer JLA Avengers sentirán que una pequeña parte de su corazón descansa ahora en paz. Y esta ha sido mi pequeña lista. Estos fueron mis 4 encuentros favoritos entre estas 2 editoriales. Me gustaría leer su opinión al respecto. La música de este video fue una composición original de Octavio Dávila. Sin nada más que decir, me despido. Cuídense y nos vemos en un próximo video del canal. Hasta luego.